¿Sabías que existió una clase guerrera que prefería quitarse la vida antes que vivir sin honor? Los samuráis de Japón llevaron el concepto de lealtad a extremos que hoy nos parecen impensables. Su código de conducta, el Bushido, no solo definió una era sino que sigue influyendo en la mentalidad japonesa moderna, desde los negocios hasta el comportamiento social cotidiano. Hoy, cuando un empresario japonés se disculpa públicamente inclinándose profundamente ante las cámaras por un error de su compañía, está siguiendo un ritual que se remonta a los samuráis. Cuando observas la precisión meticulosa de los artesanos japoneses, desde fabricantes de automóviles hasta chefs de sushi, estás viendo el legado directo de la disciplina samurái. Incluso la cultura pop global ha quedado fascinada por estos guerreros. Desde El último samurái hasta Ghost of Tsushima, su imagen de honor y sacrificio sigue capturando nuestra imaginación. Pero, ¿quiénes fueron realmente estos guerreros legendarios? Para entenderlo, debemos viajar al Japón del siglo XII, cuando el país estaba sumido en guerras civiles constantes. La palabra samurái significa literalmente el que sirve, un término que refleja a la perfección su propósito original: ser guardianes y protectores de los señores feudales japoneses. Lo sorprendente es que, a diferencia de otros guerreros históricos, los samuráis no eran simplemente soldados. Eran una clase social completa con su propia filosofía, arte y literatura. En una época en que la mayoría de los guerreros del mundo luchaban por botín o tierras, los samuráis elevaron la guerra a un arte y una disciplina espiritual. Su origen se remonta al periodo Heian, 794 a 1185, cuando los emperadores japoneses comenzaron a perder poder frente a las familias nobles terratenientes que necesitaban protección armada. Estas familias contrataron a guerreros, inicialmente simples campesinos armados, para proteger sus tierras. Lo que nadie esperaba era que estos protectores eventualmente tomarían el poder. Imagina el sonido de las armaduras de laca negra y roja crujiendo mientras estos primeros samuráis cabalgaban por los bosques de bambú, con sus arcos casi tan altos como un hombre. El olor del incienso mezclado con el del acero y el cuero impregnaba sus salones de entrenamiento, donde pasaban horas perfeccionando el arte de desenvainar y cortar en un solo movimiento fluido. Un dato fascinante: a diferencia de la imagen popular, para los primeros samuráis la espada no era su arma principal. Eran ante todo arqueros a caballo, maestros en disparar en pleno galope. Aún más sorprendente, muchos de estos guerreros eran analfabetos al principio, pero eventualmente la clase samurái valoraría tanto el conocimiento, que muchos se convertirían en poetas y filósofos. ¿Cómo se transformó este grupo de guerreros rurales en la élite sofisticada, que definiría la cultura japonesa por siglos? El secreto está en un código no escrito que cambiaría todo. Ese código no escrito eventualmente se conocería como Bushido o el Camino del Guerrero, un sistema de valores que combinaba influencias del budismo zen, confucianismo y sintoísmo nativo. Pero antes de convertirse en un código formal, el Bushido evolucionó durante siglos, forjado en el fragor de las interminables guerras civiles que desgarraron Japón durante el periodo Sengoku. Imagina un Japón medieval fragmentado, donde más de 200 señores feudales o daimi luchaban constantemente por el control, cada uno respaldado por sus propios ejércitos de samuráis leales. En las fortalezas de piedra y madera que coronaban las colinas japonesas, los jóvenes samuráis entrenaban desde el amanecer, comenzando su educación marcial a los 7 años de edad. Sus vidas estaban reguladas por rituales precisos, desde la forma correcta de vestir la compleja armadura hasta la manera apropiada de suicidarse si el honor lo exigía. Un samurái aprendía que incluso sus actividades de ocio debían cultivar cualidades guerreras: la caligrafía para la concentración, la ceremonia del té para la disciplina y la poesía para la sensibilidad. Figuras legendarias comenzaron a emerger, como Minamoto no Yoshitsune, posiblemente el comandante militar más brillante en la historia japonesa, cuya vida inspiró innumerables obras de teatro y literatura. O la temible Tomoe Gozen, una de las pocas mujeres samurái documentadas históricamente, descrita en crónicas como especialmente hermosa, con piel blanca y cabello largo y hermoso. Pero también era una arquera excelente, y con la espada era una guerrera que valía por 1000, lista para enfrentarse a demonios o dioses, montada o a pie, según el Eike Monogatari. Miyamoto Musashi,
quizás el más famoso de todos, quien supuestamente nunca perdió ninguno de sus más de 60 duelos, y escribió el influyente Libro de los 5 Anillos. Para el siglo XIII, los samuráis ya no eran simples guerreros, sino la clase gobernante de facto. En 1192, Minamoto no Yoritomo estableció el primer shogunato, un gobierno militar liderado por samuráis. Este hecho es extraordinario. Por más de 680 años, Japón sería gobernado por guerreros, no por políticos ni intelectuales. Una situación sin paralelo en ninguna otra civilización avanzada. Durante este periodo se estableció una estricta jerarquía social, los samuráis en la cima, seguidos por campesinos, artesanos, y en el nivel más bajo, los comerciantes, considerados improductivos. La paradoja es que, aunque despreciaban el comercio, los samuráis dependían económicamente de impuestos sobre la producción de arroz, medidos en koku, la cantidad necesaria para alimentar a una persona por un año. Pero hacia el siglo XV, surgió un conflicto fundamental que sacudiría los cimientos de la cultura samurái. ¿Qué sucede con una clase guerrera cuando la paz comienza a extenderse por el país? ¿Cómo mantener vivos los ideales de sacrificio, valor y lealtad extrema en tiempos donde las grandes batallas eran cada vez menos frecuentes? Este dilema transformaría profundamente el Bushido. Este dilema se intensificó durante el periodo Edo, 1603 a 1868, cuando el shogun Tokugawa Ieyasu finalmente unificó Japón después de siglos de guerra civil, iniciando una era de paz sin precedentes. Por primera vez en la historia japonesa, los samuráis enfrentaban una crisis existencial. ¿Cómo justificar su estatus privilegiado y su identidad cuando su función original como guerreros ya no era necesaria? La solución fue una notable transformación. Los samuráis se reinventaron como administradores, burócratas, jueces, educadores y guardianes culturales, expandiendo su influencia más allá del campo de batalla. Este fenómeno se extendió por todo Japón, desde Edo, actual Tokio, hasta las provincias más remotas, donde los samuráis locales supervisaban la administración de ciudades y aldeas en nombre de sus señores. En los castillos de Nagoya, Himeji o Kumamoto, los samuráis ya no planeaban estrategias militares, sino que redactaban decretos administrativos y resolvían disputas civiles. Incluso en regiones distantes como Hokkaido al norte o las islas de Okinawa al sur, la influencia samurái penetró profundamente, adaptándose a las culturas locales pero manteniendo sus valores fundamentales. El Bushido comenzó a evolucionar, enfatizando valores como la lealtad, integridad, autodisciplina y autocontrol en la vida cotidiana, no solo en batalla. La guerra interna reemplazó a la externa. Esto se reflejó en nuevas prácticas. Mientras el Kenjutsu, técnica de espada para matar, perdía relevancia, el Iaido, arte de desenvainar con perfecta consciencia, ganaba importancia filosófica. La famosa ceremonia del té, chado, fue perfeccionada y elevada a arte por los samuráis, quienes veían en sus movimientos precisos y atmósfera de serenidad un reflejo de los ideales guerreros. Irónicamente, los comerciantes, considerados inferiores en la jerarquía social, comenzaron a acumular riqueza que les permitía vivir con lujos que muchos samuráis, atados a estipendios fijos, no podían permitirse. Esta contradicción generó tensión. Los samuráis debían proyectar dignidad y superioridad moral mientras muchos caían en deudas o pobreza, forzados a mantener apariencias que no podían costear. Algunos samuráis se volvieron ronin, hombre sola, guerreros sin señor que vagaban ofreciendo sus servicios o incluso recurriendo al bandidaje, una condición considerada profundamente vergonzosa. La historia de los 47 ronin ejemplifica esta tensión. Samuráis que, tras la muerte injusta de su señor, planearon meticulosamente su venganza durante años, sabiendo que cumplir su deber significaría su ejecución. Un detalle poco conocido: los samuráis del periodo Edo desarrollaron técnicas de meditación específicas que les permitían mantener la calma absoluta mientras soportaban privaciones extremas o dolor físico. Otro elemento fascinante: surgió una estética específicamente samurái centrada en la belleza de lo imperfecto, lo asimétrico y lo efímero, que influiría profundamente en el arte japonés hasta nuestros días. Pero el verdadero punto de inflexión llegaría en 1853, cuando algo impensable ocurrió. Navíos extranjeros con cañones superiores a cualquier arma japonesa aparecieron en la bahía de Edo. Estos eran los Kurofune, buques negros del comodoro Matthew Perry,
cuya llegada forzaría a Japón a abrir sus puertas tras más de 2 siglos de aislamiento casi total del resto del mundo. El impacto fue devastador para la clase samurái. Su incapacidad para defender Japón de esta intrusión extranjera expuso la brecha tecnológica y militar que siglos de aislamiento habían creado. Esto provocó una profunda división entre los samuráis. Algunos abogaban por expulsar a los bárbaros extranjeros y restaurar el aislamiento. Otros argumentaban que Japón debía modernizarse rápidamente. Surgiría una perspectiva radical entre ciertos samuráis: Son no Hoi, reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros, un movimiento que desafiaría directamente la autoridad del shogunato Tokugawa. Mientras tanto, otra facción de samuráis desarrollaba una visión opuesta: estudiar las tecnologías occidentales para fortalecer Japón, sintetizado en el lema Bakon Yosai, espíritu japonés, tecnología occidental. Esta contradicción llevó a violentos enfrentamientos. Samuráis tradicionalistas realizaron asesinatos políticos de reformistas y extranjeros, mientras otros samuráis protegían las nuevas legaciones occidentales. Una controversia histórica persiste: ¿fueron los samuráis víctimas de la modernización inevitable o un obstáculo al progreso necesario? La realidad, como veremos, es mucho más compleja. Historiadores tradicionales japoneses presentaron a los samuráis como héroes trágicos sacrificados en el altar de la modernización, mientras observadores occidentales los veían como reliquias feudales obsoletas. Estudios recientes revelan otra perspectiva. Muchos samuráis fueron arquitectos activos de la modernización japonesa, utilizando su educación privilegiada para liderar la transformación del país. Otra controversia: la imagen idealizada del samurái noble y desinteresado contrasta con registros históricos de samuráis que abusaban de su poder contra campesinos y comerciantes con total impunidad legal. Las evidencias arqueológicas y documentales muestran que, si bien el Bushido enfatizaba la rectitud moral, en la práctica muchos samuráis actuaban con brutalidad hacia las clases inferiores. El famoso derecho a matar, o Kirisute Gomen, permitía a un samurái ejecutar inmediatamente a cualquier plebeyo que le faltara al respeto, aunque los registros muestran que rara vez se ejercía este privilegio. Por otro lado, numerosos diarios y cartas personales de samuráis revelan una profunda internalización de los ideales de servicio y sacrificio, indicando que muchos realmente vivían según los principios que predicaban. Los archivos judiciales del periodo Edo documentan casos de samuráis que fueron severamente castigados por sus señores por abusar de su autoridad, contradiciendo la idea de que estaban totalmente por encima de la ley. El dilema fundamental llegó a su punto crítico en 1868, cuando estalló la restauración Meiji. Los samuráis más reformistas participaron en un golpe de estado que, paradójicamente, llevaría a la abolición de su propia clase. La pregunta que sacudiría a Japón era profunda: ¿podía el espíritu del Bushido sobrevivir sin los samuráis? ¿O estaba la esencia de Japón tan entrelazada con estos guerreros que su final significaría una crisis nacional? La respuesta emergió durante la era Meiji, 1868 a 1912. Aunque los samuráis como clase legal fueron abolidos, sus valores e ideales serían deliberadamente incorporados a la identidad nacional del nuevo Japón. Esta transición no fue pacífica. La rebelión de Satsuma de 1877, liderada por el samurái Saik Takamori, representó el último intento desesperado por preservar el estilo de vida tradicional samurái. El legado inmediato fue complejo. Muchos ex-samuráis se integraron exitosamente en la nueva sociedad como oficiales militares, diplomáticos, educadores y empresarios, llevando consigo los valores del Bushido. Las nuevas escuelas públicas de Japón incorporaron la enseñanza del Bushido como parte integral de la educación moral, transmitiendo estos valores a generaciones que nunca conocerían a un verdadero samurái. El ejército imperial japonés adoptó explícitamente el código samurái, con oficiales portando espadas tradicionales y manuales militares que citaban textos clásicos del Bushido como el Hagakure. Incluso la policía moderna japonesa fue modelada inicialmente siguiendo ideales samurái, con un énfasis en la responsabilidad moral y el autosacrificio por el bien común, no solo en hacer cumplir la ley. La influencia del Bushido trascendió a Japón. A principios del siglo XX, pensadores occidentales como Theodore Roosevelt admiraban el código samurái, incorporando aspectos en sus propias filosofías de vida. En Rusia, el Bushido influyó en el desarrollo de varias artes marciales soviéticas. En Francia,
las artes marciales japonesas ganaron adeptos entre la élite intelectual fascinada por la filosofía samurái. Brasil e Italia adaptaron aspectos del bushido en sus academias militares, mientras que en Estados Unidos, las primeras escuelas de judo y kendo enfatizaban tanto la filosofía samurái como las técnicas físicas. En China, a pesar de las complejas relaciones históricas con Japón, pensadores como Sun Yat-sen estudiaron el modelo japonés de modernización conservando valores tradicionales inspirados en el bushido. A lo largo del siglo XX, el concepto del samurái experimentaría transformaciones radicales, desde símbolo nacionalista durante la expansión imperial japonesa hasta icono global de disciplina y honor. Tras la Segunda Guerra Mundial, películas como Los Siete Samuráis, de Akira Kurosawa reinterpretaron el ideal samurái, enfatizando el servicio a los débiles por encima de la lealtad ciega al poder. El bushido empresarial emergió en los años 70-80, cuando compañías japonesas como Toyota y Sony incorporaron principios samurái, lealtad a la organización, perfeccionismo y sacrificio personal por el grupo. Paradójicamente, mientras el salaryman japonés era comparado con un samurái moderno, en Occidente surgía el culto al samurái individualista y rebelde, una interpretación casi opuesta al concepto original. Hoy, cuando una empresa japonesa como Nintendo mantiene un producto defectuoso fuera del mercado hasta alcanzar la perfección, está honrando el valor samurái de Meijo, honor y excelencia. Y cuando observamos a atletas japoneses disculpándose profundamente por una derrota, estamos viendo el eco del concepto samurái de responsabilidad personal, que persiste siglos después en la mentalidad contemporánea. En el Japón actual, el impacto del bushido es omnipresente aunque a menudo sutil, desde la estricta etiqueta social hasta el énfasis en la contención emocional y la importancia del jiri, obligación. Los japoneses modernos pueden no identificarse como samuráis, pero conceptos como gaman, perseverancia estoica frente a la adversidad, siguen siendo valores fundamentales transmitidos desde la infancia. Tras el devastador terremoto y tsunami de 2011, el mundo observó asombrado la respuesta disciplinada y resiliente de la sociedad japonesa, un comportamiento directamente relacionado con valores samurái tradicionales. En las corporaciones japonesas contemporáneas, el kaizen, mejora continua, refleja el perfeccionismo samurái, mientras que ceremonias corporativas mantienen rituales que recuerdan la relación señor-vasallo feudal. Las artes marciales japonesas modernas como el kendo, judo y aikido, practicadas por millones globalmente, explícitamente preservan no solo técnicas samuráis sino su filosofía de automejora y respeto. El inemuri, la práctica japonesa socialmente aceptada de dormir brevemente en el trabajo como señal de dedicación extrema, tiene raíces en la resistencia samurái, donde estar alerta era valorado sobre el confort. Incluso la moda moderna se inspira en la estética samurái. Diseñadores como Yohji Yamamoto e Issei Miyake incorporan elementos de indumentaria samurái en colecciones que han revolucionado la moda global. El paralelo entre el antiguo samurái que dedicaba su vida a perfeccionar su técnica y el artesano japonés moderno, que pasa décadas dominando una sola habilidad, revela la continuidad cultural a través del tiempo. Así como los samuráis medievales cultivaban la caligrafía como extensión de su disciplina marcial, los estudiantes japoneses actuales practican el sodo, caligrafía, como forma de desarrollar concentración y carácter. La devoción histórica samurái al señor feudal encuentra eco en la lealtad corporativa japonesa, donde cambiar de empresa frecuentemente sigue siendo mal visto, a diferencia de las prácticas occidentales. Un análisis más profundo revela cómo el concepto wa, armonía grupal, que priorizaban los samuráis sigue influyendo en los procesos de toma de decisiones por consenso, nemabashi, en organizaciones japonesas. Los hikikomori, jóvenes que se aíslan totalmente de la sociedad, representan para algunos sociólogos una reacción extrema a las exigentes expectativas sociales derivadas de ideales samurái en una era postindustrial. El código de los pilotos kamikaze de la Segunda Guerra Mundial, basado explícitamente en el bushido, muestra cómo estos ideales pueden ser manipulados, una lección crítica sobre los peligros del extremismo marcial. En el ámbito tecnológico, Japón lidera la robótica humanitaria y de cuidados, una evolución que algunos antropólogos vinculan con el concepto samurái de que la verdadera fuerza debe proteger, no dominar. Mientras tanto, el interés global en la filosofía samurái continúa creciendo, con libros como Bushido, El alma de Japón, de Inazo Nitobe reeditados constantemente en docenas de idiomas desde 1900.
Los valores de resiliencia, autodisciplina y mejora constante del Bushido han encontrado nueva relevancia en un mundo que enfrenta crisis globales donde la resistencia mental colectiva es más necesaria que nunca. Aunque tendemos a pensar en el código samurái como uniforme, existían importantes variaciones regionales que reflejaban las distintas realidades geográficas, políticas y culturales de Japón. En el norte de Ons, los samuráis del clan Date desarrollaron un Bushido adaptado al duro clima, enfatizando la resistencia física y la austeridad extrema como virtudes centrales de su interpretación del código. Mientras tanto, en Kyushu, la proximidad a Corea y China influenció el Bushido local, incorporando elementos filosóficos continentales más pronunciados y una aproximación más pragmática a las relaciones exteriores. En la región de Kansai, Osaka, Kioto, donde la cultura cortesana era más influyente, los samuráis desarrollaron un Bushido que ponía mayor énfasis en las artes, la educación y el refinamiento estético. Contrastando dramáticamente, en regiones montañosas remotas como Shinsu, actual Nagano, emergió un Bushido más austero y espartano, donde la simplicidad y el estoicismo eran valorados por encima del refinamiento. Los samuráis de Aizu, noreste, eran famosos por su disciplina extrema. Se cuenta que las madres enseñaban a sus hijos la frase: "El samurái de Aizu no conoce el hambre, el frío ni el dolor". En las zonas costeras de Japón, como la península de Izu, los samuráis desarrollaron habilidades navales, creando variantes del Bushido que valoraban la adaptabilidad y el conocimiento marítimo junto al coraje tradicional. Los dominios fronterizos como Satsuma, actual Kagoshima, mantuvieron un Bushido con mayor énfasis militar debido a su posición estratégica, preparándose constantemente para posibles invasiones externas. En contraste, los samuráis de la región de Tokugawa, cerca de Edo, desarrollaron un enfoque más burocrático del Bushido, valorando la lealtad administrativa y la eficiencia como expresiones importantes del código. Un hecho fascinante es que en Akita, los samuráis incorporaron ritos chamánicos locales en su práctica del Bushido, fusionando antiguas tradiciones espirituales con los nuevos códigos marciales. En la isla de Shikoku, especialmente en Tosa, actual Kchi, el Bushido adquirió un carácter más igualitario, con menor distancia entre rangos y un énfasis en el mérito que presagiaba las reformas Meiji. Los documentos históricos revelan que en la región de Mito, el Bushido incorporó fuertes elementos nacionalistas y de lealtad imperial siglos antes de que se convirtieran en política nacional durante la era Meiji. En Hiroshima y áreas circundantes, el Bushido local estaba profundamente influenciado por el budismo zen, con samuráis dedicando tanto tiempo a la meditación zazen como al entrenamiento con la espada. Mientras, en la región de Sendai, los samuráis desarrollaron un Bushido que permitía mayor interacción con mercaderes y artesanos, creando una interpretación más flexible de la estructura social tradicional. Estas variaciones regionales desafían la idea de un Bushido monolítico, mostrando cómo este código se adaptaba a circunstancias locales mientras mantenía ciertos principios fundamentales universales. La flexibilidad del Bushido para adaptarse a diferentes contextos regionales nos da pistas sobre su posterior capacidad para sobrevivir a la abolición de la clase samurái y transformarse en un etos nacional moderno. Más allá de los famosos guerreros, existieron pensadores y filósofos samuráis cuyas ideas definieron y transformaron el Bushido, convirtiéndolo de un simple código de guerra en una filosofía de vida completa. Yamaga Shoko, 1622 a 1685, erudito samurái, fue el primero en sistematizar formalmente los principios del Bushido, argumentando que el camino del guerrero debía ser también un camino moral en tiempos de paz. Su innovación fundamental fue justificar la existencia de los samuráis no solo como guerreros sino como modelos morales para la sociedad, idea que permitiría al Bushido sobrevivir mucho después que los samuráis. Tsurumoto Tashiro, compilador del influyente Hagakure, capturó las enseñanzas del samurái Yamamoto Tsunetomo, creando un texto que elevaría la disposición a morir como virtud suprema del Bushido. El camino del samurái es encontrar la muerte. Esta frase del Hagakure es frecuentemente malinterpretada. No promovía el suicidio, sino la liberación del miedo a morir para vivir con total convicción. Miyamoto Musashi, el legendario espadachín invicto, transformó el Bushido con su Gorin no So, libro de los 5 anillos, aplicando principios de combate a la vida cotidiana y las artes de la paz. Su enfoque pragmático, el verdadero camino es el que funciona, contrasta con visiones más idealistas,
ofreciendo un bushido adaptable y práctico que resonaría siglos después en la mentalidad empresarial japonesa. Menos conocido pero igualmente influyente, Yagyu Munenori, maestro de esgrima del shogun Tokugawa, escribió Eioka Denso, vinculando explícitamente las técnicas de espada con principios zen y estrategia mental. En la era Meiji, Nitobe Inazo, educado en Occidente, reinterpretó el bushido para audiencias globales en su obra en inglés Bushido, The Soul of Japan, convirtiéndose en embajador cultural de estos ideales. Curiosamente, Nitobe nunca fue samurái, pero su reinterpretación del código para la era moderna fue tan persuasiva que incluso muchos japoneses redescubrieron su propia tradición a través de sus ojos. La emperatriz Jingu, líder militar del siglo III según crónicas antiguas, representa una figura femenina que encarnó ideales samuráis siglos antes de que el término existiera, liderando una expedición a Corea. Yamaoka Tezu, samurái del siglo XIX, maestro de espada y calígrafo zen, personificó la integración perfecta de artes marciales y espiritualidad, influyendo la transformación final del bushido durante la era Meiji. El emperador Meiji mismo, aunque no era samurái, adoptó conscientemente elementos del bushido en su Rescripto Imperial para la Educación, de 1890, institucionalizando estos valores para todos los japoneses. Un personaje fascinante fue Takeda Sokaku, quien preservó las antiguas técnicas de combate samurái transformándolas en el arte marcial Daito Ryu Aikijujutsu, precursor directo del moderno Aikido. Kano Higoro, fundador del judo moderno, reinterpretó principios samurái eliminando técnicas letales, transformando un arte de guerra en un sistema educativo físico y moral accesible para todos. Estas figuras revelan cómo el bushido nunca fue estático sino un concepto vivo, constantemente reinterpretado y adaptado a nuevas realidades, explicando así su perdurable influencia en la cultura global actual. Hemos visto cómo el bushido, nacido en los campos de batalla medievales japoneses, trascendió su origen para convertirse en un código ético que moldeó una nación entera y finalmente influenció al mundo. El impacto más profundo del código samurái quizás sea su énfasis en la autodisciplina y el autodominio, la idea de que las batallas más importantes son las que libramos contra nuestras propias debilidades. El concepto de Ikigai, encontrar propósito en la intersección de lo que amas, lo que eres bueno haciendo, lo que el mundo necesita y lo que puede sostenerte, tiene raíces directas en el bushido. Igualmente reveladores como el bushido equilibraba aparentes contradicciones. La capacidad de ser tanto guerrero feroz como poeta sensible, de valorar tanto la tradición como la innovación práctica. Este legado nos invita a reflexionar sobre nuestra propia sociedad. ¿Cómo equilibramos individualismo y responsabilidad colectiva? Libertad personal y deber hacia los demás. En un mundo donde la inmediatez y la gratificación instantánea dominan, el valor samurái de cultivar pacientemente habilidades durante décadas ofrece un contrapunto necesario y una lección valiosa. La transformación del bushido de código guerrero a filosofía de vida demuestra cómo los ideales pueden trascender sus contextos originales, adaptándose a nuevas realidades sin perder su esencia fundamental. Para la sociedad japonesa, los principios samurái sirvieron como ancla de estabilidad durante la vertiginosa modernización, permitiéndoles cambiar rápidamente sin perder su identidad cultural distintiva. El proverbio samurái, caer 7 veces, levantarse 8, encapsula una sabiduría universal. La verdadera fortaleza no está en nunca fallar, sino en la capacidad de perseverar a pesar del fracaso. ¿No es esta resistencia exactamente lo que necesitamos cultivar, en una era de desafíos globales, sin precedentes? ¿No podríamos todos beneficiarnos de un poco más de espíritu samurái en nuestras vidas? Como dijo el maestro zen, Takuan Sojo, la mente debe ser como el agua, fluida, adaptable, pero capaz de enorme poder cuando se enfoca. Una lección samurái con resonancia universal. Quizás el legado más potente del bushido es recordarnos que nuestras acciones deben estar alineadas con nuestros valores, que debemos vivir con integridad incluso cuando nadie nos observa. En palabras del samurái Torii Mototada, quien sacrificó su vida en batalla, lo que hacemos en vida resuena en la eternidad. Una filosofía que trasciende culturas y épocas. La próxima vez que enfrentes un desafío aparentemente insuperable, recuerda el espíritu del bushido, mantén la calma en la adversidad, persevera cuando otros se rinden, y actúa con honor incluso en la derrota. Si te ha fascinado este viaje por la historia y filosofía samurái,
Te invitamos a explorar más videos de nuestro canal, donde desentrañamos las historias y curiosidades culturales que han moldeado nuestro mundo. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este video si has descubierto algo valioso. Como dirían los samuráis, el conocimiento compartido, como una espada bien forjada, solo aumenta su valor. Hasta la próxima.